Hoy vamos a estar hablando sobre el envejecimiento. ¿Qué es envejecer? ¿Cómo tener un envejecimiento exitoso? ¿Existirá un envejecimiento exitoso? ¿Qué piensan? ¿Existe o no existe? Es un poco lo que vamos a estar viendo en el día de hoy. Bueno, ¿por qué hacemos esta capacitación? ¿Por qué aprender a envejecer? Porque la capacitación predispone a la excelencia. Ustedes vieron que desde chicos nacemos y prácticamente tenemos que aprender todo. No sabemos caminar y siempre hay alguien que nos enseña a dar nuestros primeros pasos. Vamos a la escuela, aprendemos a leer, aprendemos a escribir. También muchos pueden tener la oportunidad de ir a la universidad o para hacer un oficio, un trabajo. Es necesario aprender. Nadie nace sabiendo. Y a medida que nosotros aprendemos, podemos hacer las cosas cada vez mejor. Ahora, qué curioso, ¿no? Que generalmente las cosas más significativas en nuestra vida, las cosas más importantes, nuestros roles más importantes, muchas veces los dejamos librados al azar. Quizá lo que más amamos son nuestros hijos y muchas veces no aprendemos a ser papás, ¿sí? Y lo mismo pasa con el envejecimiento. Vamos envejeciendo a medida que pasan los años y nunca se nos ha puesto en la cabeza esto de por qué aprender a envejecer. ¿Por qué es necesario aprender a envejecer? Y por qué es importante no dejar librado al azar estos aspectos tan importantes que van a impactar en nuestra calidad de vida. Alguien dijo una vez, no hay mejor futuro que un buen presente. Y podemos decir que quien vive bien, generalmente envejece bien, ¿sí? Esto no es una ley, pero lo que se observa es que si nosotros vivimos bien, eso favorece a que vayamos envejeciendo bien. Ahora, venimos hablando sobre envejecimiento, vejez, pero ¿qué es realmente envejecimiento? Y quiero citar lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que menciona que desde un punto biológico, el envejecimiento es la consecuencia, ¿sí? El envejecimiento es una consecuencia de una acumulación de una gran variedad de daños moleculares que se producen a lo largo de todo nuestro tiempo y que conlleva un descenso gradual de nuestras funciones, enfermedades y finalmente produce la muerte. En criollo, envejecimiento es ponerse viejo, ¿sí? Sin tantas vueltas. Ahora bien, si vamos a ir a algo más práctico y algo mucho más entendible, vamos a ir a un diccionario y vemos que la palabra envejecimiento lo asocia con envejecer, marchitarse, avejentarse, gastarse, estropearse, degenerar. Ahora, ¿puede ser esto realmente algo exitoso? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer hoy. Y va a depender en gran parte de cuál es nuestra visión de lo que es el envejecimiento. Va a tener mucho que ver nuestra forma de ver la vejez, nuestra visión personal. Todo depende de qué tipo de enfoque vamos a tener a la hora de llegar a la tercera edad, pero también en esta época donde nosotros nos vamos encaminando a ser hombres mayores y empezamos a hacer una vida cada vez más adulta, ¿sí? Esta es una imagen que es un cuadro pintado que se llama la mujer y mi suegra, ¿sí? Porque según el enfoque pueden ver o una mujer joven o una mujer vieja. No sé si, ¿quién ve de acá una vieja? ¿Sí? Yo veo una vieja, no sé si, ¿sí? ¿Alguien de acá ve una mujer joven? ¿Sí? Bueno, hay estudios que se hicieron en una universidad de Australia que dicen de que las personas jóvenes generalmente ven aquí la imagen de una mujer joven. Y a medida que las personas vamos envejeciendo, vamos viendo, más que la persona joven, vemos la mujer añosa, ¿sí? Pero también tiene que ver mucho la cultura y nuestra forma de ver la vida, cómo impacta en ver esta imagen, ¿sí? Puede ser de que veamos también las dos cosas. Pero la visión, mi propia visión
del envejecimiento va a impactar directamente en mi forma de envejecer. ¿Sí? Podemos decir que mi visión genera acciones. Mi forma de pensar la vejez va a generar acciones y va a generar también sentimientos. ¿Qué sentimientos vienen a mí cuando pienso en la vejez? ¿Qué pienso cada vez que veo a un anciano? ¿Qué pienso cuando veo que empiezan a aparecer arrugas? Por eso es importante que empecemos a renovar nuestra forma de pensar. Una de las cosas que me gustaría que empecemos a hacer todos en esta charla, porque no es que yo sea un experto en envejecimiento, yo estoy en el mismo bote que todos, ¿sí? Pero es importante que empecemos a renovar nuestra forma de pensar y mirar la vejez de la misma manera que la mira Dios. Hay un texto en la Biblia que dice que si nosotros queremos cambiar nuestra forma de vivir, tenemos que empezar a renovar nuestra forma de pensar, ¿sí? Los pensamientos negativos empiezan a generar sentimientos negativos y los pensamientos positivos también generan sentimientos positivos. Entonces es muy importante que nos hagamos esta pregunta. ¿Tengo una mirada positiva o negativa de la vejez? ¿Quién soy? Determina en cierta medida cómo voy a vivir mi propio envejecimiento. ¿Cómo fui construyendo ese quién soy? Hay personas que a lo largo de su vida han construido ese quién soy a partir del tener. Son personas que todo el tiempo han tratado de, en su vida, luchar para tener cosas. Como si el propósito de la casa sea tener la casa. El propósito de la vida es tener un título. El propósito de la vida es tener un trabajo. El propósito... Y claro, el mayor problema de esto es que cuando el ladrón o la polilla se lleva lo que conseguí, parece que me muero. Quizás si mi identidad está formada tanto en el hacer, quizá muchas personas dicen, yo quería ser alguien en la vida, por eso fui a la universidad. Vos ya eras alguien antes de ir a la universidad. El problema es que tu identidad estuvo enfocada en un título. Y por otro lado hay personas que tienen su identidad puesta en el ser, ¿sí? Entonces, cuando yo soy y me reconozco como una persona que importante, y ahora vamos a ver por qué somos importantes, eso afecta de una manera significativa esto del envejecimiento. ¿Por qué es importante esto del envejecimiento? Según en dónde hemos estado puesto nuestra identidad, nos vamos a ir sintiendo bien o mal a medida que pasan los años. Yo traje aquí unos sombreros. Porque hacer una demostración gráfica. Desde que nacemos vamos a ir construyendo un poco nuestra identidad. Nacemos y somos hijos de alguien. Pasan los años, voy a la escuela, soy alumno. Voy construyendo mi identidad en este hacer. Siguen pasando los años y quizá me caso, esposo, ¿sí? Voy a una iglesia, quizá ejerzo una función, puedo ser ministro de alabanza y, bueno, tengo otro rol también, ministro de alabanza. El problema es que con los años y el paso de la vida, los sombreros se van cayendo. Ya no podemos hacer equilibrio para que todos estén perfectamente sincronizados. Inevitablemente, porque la vida es así, nos vamos cansando, no tenemos tanta fuerza. Quizás ya no puedo ser más ministro de la alabanza porque desafino, porque no pego un tono, y este sombrero se va. Bueno, pero por ahora sigo siendo hijo. Pero resulta que mis papás fallecen. Y resulta que ya no puedo estudiar más. Ya
ya no puedo estudiar y tampoco puedo trabajar, porque no me da la vida, porque no me da la salud. Entonces ya no soy más alumno, ya me jubilé. Y toda mi vida giró en torno al trabajo. Y ahora no puedo jubilarme. Y no quiero jubilarme, pero me tengo que jubilar. Y resulta que pasa el tiempo y me doy cuenta de que me quedé sin ningún sombrero. Me doy cuenta de que vine sin ningún sombrero y me voy yendo sin ningún sombrero. Y la vejez es la oportunidad para descubrir quizá por primera vez quién somos, para reconstruir nuestra identidad en Dios. No dependiendo de lo que hacemos, no dependiendo de lo que somos en cuanto a una profesión, un oficio, sino de cuán importante soy para Dios. Por esto, en esta tarde, lo que quisiera que nos preguntemos es, ¿quién soy para Dios? Porque la vejez es una gran oportunidad para empezar a encontrar mi identidad en Dios. Gran parte de nuestra calidad de envejecimiento va a depender de esto. En Cristo, Dios nos ha llamado a ser y a hacer también. Él nos da una identidad, pero ligada también al ser y el hacer. En Cristo somos aceptados. Dios nos ha llamado a ser sus hijos. Hemos sido adoptados por Dios. Hemos sido justificados, hemos sido redimidos. Para Dios somos importantes. Él nos llama a ser sus amigos. Dios nos llama a estar completos en Cristo, a ser sal y luz de la tierra. Dios nos llama a ser parte de un cuerpo. ¿Sí? No solamente nuestra identidad se construye en el ser, sino también en el hacer. Dios nos ha confiado una misión de ser un discípulo y hacer discípulos de Él. Por eso, vamos a preguntarnos en esta tarde, ¿cuál es mi visión de ser anciano? ¿Cuál es mi visión del envejecimiento? ¿Cuál es la visión de mi propio envejecimiento? Es probable que mi visión esté contaminada un poco como la sociedad ve a la vejez. El anciano se ve como un ser desechable, que no sabe nada, que es una deshonra. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad en donde la niñez está adolescentizada y la adultez también. Todo apunta a la adolescencia. ¿Y por qué? Porque los niños y los adolescentes son los que más consumen. Entonces, nuestra mirada del anciano puede ser que esté muy vinculada a cómo la sociedad ve al anciano. Ser anciano para muchos es una mala palabra. Sin embargo, Dios en su palabra nos dice, delante de las canas te pondrás de pie, honrarás al anciano y a tu Dios temerás, yo soy el Señor. En los ancianos está la sabiduría y en la largura de los días el entendimiento. La cabeza canosa es corona de gloria y se encuentra en el camino de la justicia. Como vemos, la mirada de Dios sobre la vejez es muy distinta a la mirada del mundo. El mundo ve al anciano como personas improductivas, que no pueden añadir valor. Los ve como personas débiles y como una carga. El Señor nos dice, aún en la vejez darás fruto. Estarás vigorosos y muy verdes. Durante la vejez tenemos la oportunidad de ser ministros de Dios de tiempo completo. Nos sobra tiempo, tenemos los recursos quizá para poder tener una vida digna y tenemos la oportunidad de seguir dando fruto para el Señor. Por eso es importante que como iglesia no nos jubilemos de esta misión que Él nos ha dado, de ser un discípulo y de hacer discípulos. Como iglesia debemos preguntarnos, gracias, ¿qué lugar estamos dándole a las personas mayores? ¿Podríamos hacer actividades intergeneracionales para que los niños se aprendan desde chicos a valorar la tercera edad como lo ve el Señor? ¿Podemos generar acciones de discipulado intergeneracional para que hombres y jóvenes y ancianos
puedan animarse mutuamente en el caminar con Cristo? ¿Sería muy loco pensar que un grupo de jóvenes esté en contacto con los ancianos? ¿Que los ancianos estén ministrando y dando consejo a los niños? Como vemos, nuestra visión determina nuestras acciones y nuestras acciones van construyendo hábitos en nuestra vida. Y aquí hay una clave para poder envejecer exitosamente. ¿Cuáles son los hábitos que estamos construyendo en nuestra vida? Con el paso del tiempo, estas acciones, si son malas, van a generar malos hábitos. Y si son buenas, van a generar buenos hábitos que nos van a ayudar a envejecer. Es como la ley de la siembra y la cosecha. Lo que yo voy a sembrar en la vejez, probablemente lo esté cosechando en mi vida adulta o inclusive aún desde niños. Lo que quiero cosechar el día de mañana, probablemente lo voy a tener que sembrar hoy. Los buenos hábitos generan un buen envejecimiento. Los malos hábitos generan un mal envejecimiento. ¿Se va entendiendo? Por eso es importante que nosotros empecemos a pensar en esto, ¿no? En lo que es la mayordomía. Somos mayordomos de todo lo que Dios nos ha dado, inclusive nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones. Somos mayordomos de la familia que Dios nos ha confiado. Somos mayordomos del trabajo que Él nos ha dado. Y la forma en cómo trabaje, la forma en cómo trate a mis hijos, la forma en cómo sea papá, mamá, la forma en cómo cuide mi cuerpo, va a impactar directamente en mi manera de envejecer. Probablemente somos muy buen mayordomos con las cosas de otros. Si nos dan una tarea, nos dan algo a cuidar, probablemente lo cuidemos y generemos acciones adecuadas para poder cuidarlo. Pero es importante que nos pongamos a pensar, ¿estoy siendo un buen mayordomo de todo lo que Dios me ha dado? ¿Cómo cuido mi cuerpo? ¿Cómo cuido mi familia? ¿Cómo estoy trabajando? ¿Estoy trabajando de manera correcta? ¿Logro desconectarme del trabajo? ¿Logro descansar adecuadamente? Todo esto lo hacemos por una ventaja. Va a afectar nuestro envejecimiento. Pero también entender que como hijos de Dios somos mayordomos de todo lo que Él nos ha confiado. Y para Dios es importante tu descanso. Para Dios es importante tu forma de pensar y de trabajar. Todo eso impacta y ayuda a envejecer bien. Vamos a estar pensando cómo construir hábitos en nuestra vida. En la vejez se potencia generalmente todo lo positivo y todo lo negativo de nuestra vida adulta, ¿sí? O sea, el típico viejo cascarrabia es porque antes era un adulto cascarrabia y antes era un adolescente insoportable y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, con el tiempo vamos a estar potenciando todo lo bueno y todo lo malo que estamos sembrando. Ahora bien, vamos a ir a lo práctico. ¿De qué manera podemos envejecer bien? Vamos a dar algunos tips que pueden ayudarnos a esto de ser un buen mayordomo de todo lo que el Señor nos ha dado. De todo esto, vos me decís, bueno, ¿por dónde arranco? Bueno, empezá por una. Todo esto para mí es un desafío. De hecho, mi panza un poco me desacredita, ¿sí? O sea, como yo les había dicho en su momento, estamos todos en el mismo bote, estamos todos tratando de aprender a envejecer. El primer tips que vamos a dar es la de mantenerte activo, siempre dentro de tus posibilidades. El sedentarismo es una de las cosas que más afecta a nuestro cuerpo, pero también a nuestra mente. Buscar algo que te apasione, buscar algo que te entusiasme. Hay muchas personas que quizá en su tiempo libre lo único que hacen es mirar televisión o estar en el Facebook, ¿sí? No está mal mirar televisión y estar con Facebook. El tema es que a veces no
tenemos la oportunidad de descubrir qué cosas nos gustan, nos entusiasman y nos apasionan. Creo que todas las personas que quieren envejecer bien no deben dejar de tener sueños y no tienen que dejar de tener cosas que les entusiasmen. Capaz vos me decís, sí, pero la vida es difícil, desde que me levanto hasta que me voy a dormir, mi prioridad es tratar de buscar trabajo, pero más allá de todo, podemos encontrar situaciones, personas o actividades que nos pueden ayudar a estar un poco mejor. Por eso es importante que aunque estés en situaciones difíciles, situaciones complejas, trates de buscar la forma de estar bien. Porque cuando vos estás bien, vas a poder ayudar mejor. Es importante esto de mantenerte activo, de salir un poco de tus cuatro paredes, de hacer actividades que te apasionen. Vas a tener que estimular la memoria a partir de ejercicios. Uno con el paso de los años va perdiendo todo lo que tiene que ver con la memoria de los hechos recientes. Capaz te acordás lo que pasó hace 20 años atrás. El vestido que tenía tu cuñada el día de tu boda, pero no te acordás que cocinaste anoche, por ejemplo, ¿no? No sé si les puede pasar, ¿no? Uno tiene fallas en la memoria anterógrada, la memoria de los hechos recientes, y tiene muy fijo la memoria de los hechos pasados, la memoria retrógrada. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro se va envejeciendo. Así como aparecen las arrugas en la piel, también van apareciendo, entre comillas, arrugas en el cerebro que afecta de alguna manera toda esta fijación de la memoria a corto plazo. Entonces, hacer crucigramas, hacer juegos de mesa, participar de talleres de memoria, hacer sopas de letras, esas actividades es como mandar al cerebro al gimnasio, ¿sí? Entonces, tu mente se va a activar, tu mente va a ejercitarse y va a ayudar muchísimo. Hay teorías del envejecimiento que dicen que uno envejece a partir de dos cosas. Cuando dejas de hacer actividades que son importantes para vos y cuando te aislás y empezás a ver cada vez a menos personas. Por eso es importante que no te aísles, que trates de hacer amigos, que participes de las reuniones en la iglesia, que te obligues a veces a participar en las reuniones que te invitan. Uno a veces no tiene ganas. Yo tampoco tengo ganas de pagar impuestos, yo tampoco tengo ganas, ¿me explico? Pero a veces hay que hacerlo si queremos disfrutar los beneficios, ¿sí? Porque si no vamos a sufrir las consecuencias. Entonces, hay que obligarse a mantenerse sociable y no aislarse. Fundamentalmente, algo que determina mucho nuestro nivel de envejecimiento y calidad de envejecimiento es nuestra alimentación. Si vamos todos los días a comer comida chatarra, probablemente nos muramos antes de lo que estaba previsto, ¿sí? Y nuestra alimentación impacta de una manera muy significativa. Entonces, una alimentación variada y sana, dentro de nuestras posibilidades. Hoy creo que el presupuesto más importante en una casa familiar es los gastos de comida. Es un lujo comer, si uno se lo pone a pensar. Es lo que más se gasta uno en la familia. Entonces, dentro de nuestras posibilidades, ¿cómo podemos lograr comer sano y variado? Hacer ejercicios y caminatas, ¿sí? Esto es mi asignatura pendiente. A mí me cuesta muchísimo salir a caminar, pero es importante. Y algo que nos ayuda es obligarnos con otra persona, ¿no? Decir, bueno, a mí las veces que salgo a caminar es porque mi esposa me anima a salir a caminar, ¿no? Entonces vamos juntos y eso ayuda a que, bueno, si vos vas, yo voy, y si yo voy, vos vas. Entonces, combinar con otro te asegura que vos puedas mantener la rutina de todos los días, salir a caminar y hacer ejercicio. Si hay algo que a vos te cuesta, en todo ámbito, no solamente la parte caminata, en todo cuesta. Lo mejor que puedes hacer es rendir cuenta con otro. Por ejemplo, a vos te cuesta leer la Biblia, pedí ayuda y pedí que otro te enseñe, que otro te ayude. Si a vos te cuesta, por ejemplo, venir a la iglesia, pedile que alguno te pase a buscar. ¿Me explico? Entonces, cuando vos tenés a alguien que te viene un poco como acompañando, no vas a estar sola y de esa manera vas a poder lograr construir el hábito.
Evitar la rutina, ¿sí? Por eso es importante esto de hacer actividades significativas, ¿sí? Actividades conforme a tus intereses personales. Las mascotas. Tener mascotas para muchas personas les hace muy bien y eso impacta de una manera muy significativa en el envejecimiento. Hacer alguna actividad vinculada a la jardinería, estar en contacto con la naturaleza, son también actividades que simples, ¿no? Uno puede tener quizá una pequeña huertita, un par de macetas, pero ya la tarde se corta, uno relaja bastante del trabajo si te dedicas un ratito, digamos, a una actividad de jardinería. Estar con niños, por ejemplo, también hay teorías que demuestran que estar con niños ayuda mucho a la calidad del envejecimiento. De hecho, en algunas instituciones geriátricas se realizan proyectos con niños de escuelas o con guarderías, porque eso está demostrado que afecta muy bien positivamente el envejecimiento de las personas. Y acá hay algo que también hay que prestar atención, ¿no? El cuidado de niños en la tercera edad de una manera equilibrada. Uno lo que observa ahora es que los abuelos son los que cuidan a los niños mucho tiempo, por razones laborales, por cuestiones de trabajo de los padres, y esto es una situación linda, agradable, pero con el paso del tiempo es una actividad muy desgastante. Impacta de una manera muy significativa que los abuelos críen a los nietos. Entonces hay que tratar de buscar equilibrio, buscar tiempo de descanso y a veces aprender a decir no. Aprender a decir, sí, yo puedo cuidarlo, pero solo 3 veces por semana o quizás solo las mañanas. Me explico, porque el exceso de responsabilidad también impacta negativamente en tu calidad de envejecimiento. Algo importante es, ¿tenés algún sueño que no pudiste cumplir? ¿Cómo podemos empezar a trabajar para poder cumplir ese tipo de sueños? Tener contacto con la comunidad. Brindar ayuda a la comunidad. Es el mejor remedio para la depresión, por ejemplo, ¿no? El tratar de dar una mano a alguien. Entonces, a veces nos sentimos mal, nos sentimos sin propósito, nos sentimos agobiados. Estaría bueno decir, bueno, voy a dejar de mirarme el ombligo y voy a ver un poco las necesidades del otro, que pueden ser sin duda mucho más importantes o quizá más complejas que las que estoy manteniendo. Evitar la polifarmacia, ser comunicativo, pedir ayuda, tener momentos de comunicación con la pareja. Esto es algo muy importante que hay que empezar a construirlo desde la edad adulta, porque si tu identidad ocupacional pasa a ser madre, y parecería como que tu identidad está ligada al rol de madre, cuando tus hijos se casen, vos te morís. Por eso es muy importante que tu identidad no esté puesta en un rol, sino en tu identidad, como había dicho, esté puesta en Dios. Estos son algunos tips que hemos estado compartiendo que van a ayudar a que haya un mejor envejecimiento. Obviamente hay factores genéticos, hay factores ambientales, hay factores que impactan y que en cierta forma no tenemos el control de esas cosas. Pero sí podemos ver cómo podemos trabajarlos para que esos no nos afecten de manera negativa. Esos tips van a ayudar a que la calidad de vida de la semana sea distinta. Y de esa manera nosotros vamos a poder, con el paso de los años, envejecer mejor. Ahora bien, puede ser de que, además de envejecer, además de ser mayor, además de estar teniendo los problemas propios de la edad, tengas a tu cargo a tus padres o a una persona mayor. Y vos también te preguntes, ¿cómo puedo ayudar a una persona para que tenga un buen envejecimiento? ¿De qué manera puedo colaborar para que su vejez sea una vejez digna y una vejez plena? Vamos entonces a dar algunas recomendaciones también para la familia. Si a vos te toca tener la oportunidad de cuidar a una persona mayor, sepas cómo resolver determinados conflictos, situaciones que se van a dar en la cotidianidad de una manera, pero segura. Dice la palabra de Dios
honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te ha mandado, para que tus días sean prolongados y te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. Para Dios es importante que honremos a nuestros mayores. ¿Cómo lo hacemos? De una manera práctica. Si tu papá, tu mamá ya son personas avanzadas, probablemente tengan problemas de memoria. La mejor manera de poder tener una buena comunicación con ellos es sacar temas de conversación de la época de antes. ¿Sí? Como decía en un momento, hablar de las cosas de antes. Porque ellos esa memoria la tienen casi intacta. Entonces van a tener ganas de conversar, no se van a sentir mal. Porque si vos le haces preguntas de lo que pasó en la semana, probablemente se angustien, traten de inventar algo, porque ellos son conscientes de que están perdiendo la memoria. Entonces, sacar temas de conversación de la época de antes va a ayudar a que ellos tengan una fluidez a la hora de compartir sus opiniones y puedan tener una linda conversación. Dialogar de los intereses del pasado. Si vos le decís, mamá, ¿qué hiciste esta semana? Quizá ni se acuerde. Pero si empiezan a hablar de las cosas de antes, van a poder tener una linda conversación telefónica. Es importante que hables en forma pausada y que según el nivel de demencia de la persona, trates de hablar de una manera simple. Suponete que tu papá no quiere comer, capaz lo peor que puedes decir es, dale papá, come, ¿no te acordás que yo te estuve cocinando toda la tarde? Se mareó prácticamente, no te comprendió lo que le quisiste decir. Pero una orden simple, como diciendo, papá, comé, se enfría, tenés que comer, hace que las personas con un deterioro cognitivo o un problema mental puedan comprender mejor esta orden simple. Visitar al anciano de manera frecuente. Quizá es preferible visitas cortas pero seguidas a que estés todo el domingo con él y durante la semana prácticamente no lo visites. Entonces, hay que pensar de qué manera la familia puede colaborar para que entre varias personas puedan hacer esas visitas de manera periódica. Quizás son 15 minutos, media hora, pero todos los días esa persona recibió una visita. A veces te puede pasar de que no sabes qué hablar con una persona mayor que casi ni habla. Algo que puede ayudarte es que hagas una actividad con él, algo simple. Por ejemplo, que miren una revista y vayan charlando sobre lo que está en esa revista. O que hagan una actividad, como dijimos, de jardinería. El hecho de hacer una actividad ayuda a que la comunicación sea más sencilla, sea más fácil. Fomentar los paseos y el contacto con la familia y la comunidad. A veces lo que suele pasar es esto, ¿no? Lo que habíamos dicho. El anciano, a medida que va envejeciendo, tiende a aislarse. ¿Por qué? Porque ya no puede caminar bien, porque le cuesta subir al colectivo, porque se cayó en la calle. Entonces, ¿qué hace? Por las dudas, no sale. Entonces, tenemos que como familia ver la posibilidad de ayudarlo para que continúe realizando esas tareas o esas compras o esas salidas comunitarias. Quizá no va a poder hacer algo tan importante, pero sí quizá algo ir al kiosco de enfrente, ir al supermercado de la esquina, comprar una sola cosa. La idea es que esto sea como un ejercicio terapéutico, más que hacer la compra del mes. Pero el que siga dentro de sus posibilidades haciendo una vida independiente. Tenemos que, para eso, evitar la sobreprotección. Como hijos a veces tendemos a querer hacer todo por nuestros padres cuando ellos no pueden hacer las cosas con la rapidez o la eficacia que nosotros quisiéramos. Y la tendencia muy común, y estamos a un paso de que esto pase, es terminar haciendo todo por ellos.
Y una de las teorías de envejecimiento es justamente eso, que la falta de actividad acelera el proceso de envejecimiento. Entonces yo le termino dando de comer para ser rápido, para que no se le enfríe la comida, y resulta que en 15 días ya él no va a poder comer más, solo. Entonces es preferible que coma la comida fría, pero que la siga comiendo por sus propios medios. ¿Sí? En casos serios de demencias, de deterioro cognitivo significativo, tenemos que evitar contradecirlos, porque ellos viven la realidad como es su realidad. Y si ellos te dicen que no almorzaron y capaz comieron hace 10 minutos, para ellos es su verdad. Entonces quizá lo que podemos hacer es, entre comillas, lo que yo llamo mentiras terapéuticas, ¿no? Decirle, bueno, no, ya estoy cocinando, en un ratito te voy a preparar, anda picando un pancito, porque él se va a olvidar dentro de media hora, 15 minutos, que tenía hambre. Y probablemente diga otra cosa. Probablemente esté diciendo que se tiene que ir al trabajo. Ahora, vos le explicaste que él ya está jubilado, pero él lo vive como una injusticia. Para él es real que se tiene que ir al trabajo. Y en ese momento lo que nosotros tenemos que procurar es bajar su nivel de ansiedad. Porque estamos con una persona con un deterioro cognitivo importante que no lo hace a propósito y que no lo puede manejar. Entonces quizás es importante en ese momento decirle, no, hoy hay paro de colectivo, no se puede ir a trabajar, ¿no es cierto? Entonces, y que él te vea que lo decís preocupado, que estás como no subestimando su necesidad. Entonces, de esa forma, vos vas a estar disminuyendo su nivel de ansiedad y obviamente esto amerita el contacto con profesionales, con personas especializadas. Probablemente hay que hacer una interconsulta en psiquiatría, es probable que tenga que ver un equipo de profesionales para que se haga un trabajo integral. Entonces, para recordar, vamos a tener que armarnos de paciencia. Cuidar a una persona mayor no es fácil. Vamos a tener que tratar de entender de que ellos tienen una forma de pensar y una forma de hacer las cosas lentificadas. Y algo que me ayuda mucho es recordar de que puede ser que ellos también hayan tenido que tener paciencia con nosotros cuando no sabíamos comer o cuando no sabíamos caminar o cuando quizá nos costaban las cosas. De la misma manera que ellos nos han tenido paciencia, quizá nosotros ahora tenemos la oportunidad de tenerles paciencia y enseñarles o ayudarlos en todas esas cosas que ellos nos han enseñado a nosotros. Pero si esto se prolonga por muchos años, puede ser que estés atravesando lo que se llama el estrés del cuidador. Porque de chiquitos hemos sido enseñados a comer solos. Y quizá en 6 meses ya comíamos solo. Ahora, una persona anciana puede ser que por 2, 3 años haya que darle de comer. Y eso es una actividad sumamente agobiante y agotadora si se prolonga muchos años. Entonces, como familiar, vos vas a tener que pensar esto. Para poder cuidar bien a mi papá y a mi mamá, yo tengo que estar bien. Yo no puedo estar con la cabeza quemada, yo no puedo estar agotado, yo no puedo estar sin paciencia. Yo necesito también tener mis tiempos de descanso. Necesito tener mis tiempos para distraer mi mente, mi tiempo para atender mis necesidades, mi familia, mi trabajo. Porque uno no puede sostener durante muchos años esto de cuidar a nuestros padres y atenderlos como si fuésemos enfermeros 24 horas. En algún tiempo lo vamos a poder hacer. Lo vamos a sostener por algunos meses, pero va a llegar un momento que si nosotros no delegamos tareas, si no pedimos apoyo, nuestro cuerpo va a colapsar. Porque no podemos estar trabajando 8 horas en nuestros trabajos, asumiendo todos los conflictos y las dificultades, y después tener una guardia de 16 horas como si fuésemos enfermeros cuidando a alguien que realmente amamos y que lo haríamos con mucho placer, pero nuestro cuerpo va en un momento a decirnos basta. Por eso tenemos que aprender a entender
que el cuidar a una persona mayor puede ser como un trabajo. Y tenemos que aprender a decir, bueno, si yo tengo que cuidar a una persona mayor 8 o 10 horas por día, también voy a tener que procurar tener dentro de esas 8 o 10 horas por día, tener mis momentos de descanso, como si fuese un trabajo. Tener unos 15, 20 minutos para poder merendar, poder tener media hora para poder cenar tranquilo, ¿sí? Entonces tengo que buscar la posibilidad de decir, mira, una vez por semana necesito no cuidar a papá y a mamá, necesito tomarme el día y necesito que alguien me dé una mano en esto. Porque hemos sido diseñados para descansar un día a la semana. Y vos decís, no, pero no estoy trabajando. Sí, pero el cuidado a tus padres te desgasta más que tu propio trabajo. Entonces, a veces en situaciones de emergencia, situaciones, es necesario hacerlo. Podemos estar noches sin dormir, pero no podemos estar meses o años de esa manera. Es tiempo de empezar a pensar que necesitamos apoyo profesional, necesitamos apoyo de las personas y necesitamos quizá apoyo institucional. Ahora bien, ¿cuándo requerir apoyo institucional? Uno a veces lo que piensa es, yo ya no puedo más, estoy agotado, si sigo con mi vieja me separo porque ya es como que los problemas familiares pasaron a ser terribles, porque quieras o no todo eso impacta tu vida privada. Entonces uno lo primero que piensa es, tengo que mandar a mi mamá a un geriátrico, tengo que mandar a un papá a un geriátrico. Entonces uno está con mucha culpa, con muchas broncas, no sabe cómo proceder ante esta situación y realmente a veces no se toman decisiones adecuadas por no haberlas tomado en el tiempo adecuado. Entonces, cuando vos veas que la situación se te escapa de las manos, cuando vos veas que ya es difícil cuidar a una persona mayor, probablemente puedas contar con apoyo de instituciones que se encargan de cuidar a las personas mayores. Y lo primero que uno piensa es el geriátrico. Y piensa el geriátrico como algo, mala palabra, ¿no es cierto? Diciendo, jamás voy a llevar a mi mamá, a mi papá a un geriátrico. Sin embargo, lo que quiero que hoy pensemos es que existen otras instancias intermedias y previas antes de contar como opción la internación. Quizá nunca te pusiste a pensar que existen lo que se llaman los centros de día. Son lugares para la tercera edad donde el anciano puede estar desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, haciendo actividades terapéuticas, estando con otras personas, realizando talleres. Ese tiempo vos puedes usarlo para trabajar, lo puedes usar para atender a tus propios hijos, y tu papá, tu mamá va a estar en un lugar cuidado, atendido y en contacto con otras personas que va a ayudar a que su calidad de vida sea mejor. Probablemente él no quiere ir al centro de día, probablemente él quiera quedarse en la casa, pero bueno, a veces tenemos que tomar decisiones importantes para que ellos estén bien y para que nosotros también estemos bien. Entonces, contar con los espacios terapéuticos como centros de día para los adultos mayores o talleres para la tercera edad, no solamente son una inyección de vida para la gente mayor, sino que además también ayuda a que la familia pueda también ocuparse de sus responsabilidades y las cosas que no puede delegar, como el cuidado de sus propios hijos, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, hay muchas instituciones, por ejemplo, hay muchos geriátricos que ofrecen la modalidad de centro de día. Entonces el anciano puede estar desde la mañana, almuerza, participa con talleres y actividades, y a la noche, o a las 6, 7 de la tarde, vuelve a su casa o vuelve a la casa de los hijos. Entonces, de esa manera, la prestación de los centros de día puede ser una muy buena opción para lo que es el cuidado de la persona mayor. Hay centros de día que son por PAMI. Entonces, uno teniendo PAMI ya va en forma gratuita. Y capaz eso mucha gente no lo conoce. Entonces, es importante que sepan de que en tu ciudad seguramente hay centros de día
que inclusive los pasan a buscar a tal horario por tu casa y están hasta las 4 o 5 de la tarde, les dan de comer, hacen actividades y talleres y por PAMI es todo gratuito. También hay esta misma modalidad en espacios privados que tienen aranceles más accesibles y son menos costosas que una internación geriátrica. Entonces, si tu papá o tu mamá es una persona semidependiente que por momentos se puede sentir, puede vivir una vida sola, dentro de todo bien, pero claro, no puede estar solo todo el tiempo, capaz contar con estas prestaciones a vos te puede ayudar a que la situación empiece a estar cada vez mejor, ¿no es cierto? También algo que puede ayudarte como familia es reacondicionar un poco tu casa para que él pueda tener un baño adaptado, él pueda seguir siendo independiente dentro de sus posibilidades, adquiriendo una cama ortopédica, usando andadores, trípodes, por ejemplo, quizá en las alacenas ponerle el nombre de las cosas que hay en cada alacena. Son pequeños tips que pueden ayudarte a que él pueda seguir teniendo una vida independiente y hacer la casa más segura. Porque la casa es uno de los lugares donde más accidentes ocurren, particularmente el baño. Entonces, si en el baño hay muchas barreras arquitectónicas, muchos desniveles, puede ayudar a que él se caiga. Entonces, algo tan simple como instalar una baranda puede hacer la diferencia entre una fractura de cadera o no. ¿Me explico? Entonces, haciendo pequeñas modificaciones dentro de tus posibilidades en tu casa, él va a poder capaz tener una vida más independiente. A veces es algo tan simple como poner una baranda, a veces es algo tan complejo como transformar el living en habitación, porque él dormía arriba y no hay forma de... ¿Me explico? Entonces, a veces los cambios son más importantes. Por último, para ir terminando, yo lo que quería hablar es que todos tenemos necesidades y satisfacer esas necesidades nos va a ayudar a tener un buen envejecimiento. No basta con alimentarte bien, no basta solamente con hacer ejercicio. Tenemos necesidades que son necesidades humanas. Hay un libro muy lindo que se llama Las necesidades básicas en el niño y este libro presenta estas necesidades, pero uno cuando lo lee, obviamente piensa en los niños porque ese libro está hecho en niños, pero vos te das cuenta que las necesidades de un niño no son muy distintas a las necesidades de un adulto o de un anciano. Y esas necesidades tienen que ver con esto: sentirte importante. Vos vas a envejecer bien en la medida que te sientas importante, valorado por Dios, por tu comunidad, por tus amigos, ¿sí? Todas las personas tenemos un cartel imaginario acá que dice: necesito sentirme importante. Y un montón de berrinches, un montón de problemas y de conflictos tienen que ver con eso. No nos sentimos valorados. Entonces, tenemos que tratar de sentirnos importantes, de sentirnos seguros. Personas que viven con miedo, con temor, con inseguridades. Hay personas que todo el tiempo están haciéndose problemas por cosas que nunca van a pasar. Y eso afecta de una manera muy significativa tu calidad de vida y tu forma de envejecer. Por eso es importante aprender a controlar nuestra mente de todas aquellas cosas que van contra nuestra fe, que van contra la voluntad de Dios para nuestra vida. A veces los mayores problemas están en nuestra mente. Nuestros miedos, nuestras inseguridades, todo eso va socavando nuestra calidad de vida. ¿No les ha pasado que ustedes andan con un problema y está ese problema todo el tiempo en la cabeza, y capaz no hiciste nada, pero terminás agotada por el hecho de que todo el tiempo estuviste pensando algo que te preocupa, que te hace mal? Para nuestro cerebro no hay diferencia entre lo real y lo que imaginamos. Supónganse que si yo pongo una máquina para controlar mi actividad cerebral y me imagino que me están robando, la actividad cerebral
hace una onda exactamente igual que si yo estuviera viviendo eso. Entonces es importante elegir nuestros pensamientos, porque Dios guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento persevere en Él. Necesitamos sentirnos aceptados, amados y ser amados. Necesitamos que se nos valore y que se nos digan las cosas buenas que hacemos. Si vos tenés al cuidado una persona mayor, es importante que trates de honrarlo, reconociendo las cosas buenas que él ha hecho y que todavía puede seguir haciendo. También un anciano necesita límites, así como un niño necesitaba disciplina para poder estar en el camino, también el anciano necesita límites. A veces vos vas a ser un poco como el papá de tu papá, que le va a decir, no, esto no lo vamos a hacer. No, vos vas a venir donde yo te digo, ¿sí? Y probablemente lo trates como un niño, pero es necesario, así como ellos han tomado decisiones cuando nosotros éramos pequeños, decisiones que no nos gustaban y que los hacían por nuestro bien. Y por último, la necesidad del anciano más importante es la necesidad de Dios. Es la necesidad humana más importante. Todos necesitamos a Dios y de Él depende nuestro envejecimiento. Nosotros podemos tener una calidad de envejecimiento muy distinta si tenemos una vida sin Dios. Y teniendo una vida con Dios, nuestra vejez, con seguridad, va a ser diferente. Dice la palabra, aún en la vejez, cuando ya peinen canas, yo seré el mismo, yo los sostendré, yo los hice y cuidaré de ustedes, los sostendré y los libraré. Quizá a lo largo de toda la vida, permanentemente, lo único estable es que todo cambia. Permanentemente va a haber cambios. Y los cambios probablemente sean para bien o sean para mal. Pero si hay alguien que no cambia, es Dios. Y Dios es el que nos puede dar esa vida plena aquí en la tierra, que va a seguir en la eternidad. Pero para eso necesitamos volvernos a Dios. Si queremos envejecer bien, tenemos que empezar a vivir la eternidad hoy. Y esa eternidad se vive recibiendo a Cristo como nuestro Señor y Salvador, reconociendo a Él como el Señor de nuestra vida y aprendiendo a vivir esa vida de mayordomía con la guía de su Espíritu. Por nuestras fuerzas es imposible. Por nuestras capacidades, olvídate. Pero la vida con Dios hace una gran diferencia. Por eso yo quería, para terminar, que podamos empezar a asimilar todas estas cosas que estuvimos diciendo, pero por sobre todas las cosas, que hoy podamos dar el primer paso para empezar a tener una vejez adecuada. Es estar de la mano de Dios. Porque Él no cambia. Él nos va a estar acompañando hoy y a medida que pasan los años. Quiero que oremos, que terminemos antes de dar un espacio de preguntas, diciéndole a Dios esto, ¿no? Que tenemos la oportunidad de entregarle nuestra vida, de reconocerlo como el Señor de nuestra vida y entregarle nuestra vejez a Él. Señor, te damos gracias por todo lo que nos has enseñado y ante todo esto reconocemos y queremos reconocer que sos el Señor de todas las cosas. Queremos pedirte perdón por nuestros pecados, reconocerte como nuestro Señor y Salvador y decirte, Señor, que nuestra vida queremos que esté en tus manos. Nuestra vejez te pertenece, pero queremos pedirte, Padre, que nos ayudes y nos enseñes a ser buenos mayordomos de todo lo que nos has dado. Nuestro cuerpo, nuestra mente, la familia, el trabajo, porque sabemos que todo eso va a impactar en los días que vivamos en la tierra. Por eso, Señor, quiero pedirte que nos des, Señor, tu ayuda y la sabiduría necesaria
para día a día aplicar todo esto que hemos aprendido y que podamos cultivar esta amistad desde hoy hasta la eternidad, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hasta ahora es todo teoría. Hasta ahora, sí, todo lo que me dijiste, Guillermo, ya lo sabía, pero me cuesta hacerlo. ¿Y cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo podemos empezar a envejecer bien? Poniéndonos metas ridículamente alcanzables. Por ejemplo, vos me decís, no puedo caminar, no, con todos los líos del trabajo, imposible, los chicos, la casa, la familia, no, imposible. Bueno, ponete la meta de caminar todos los días una cuadra. Una cuadra con el ánimo de decir, no, voy a hacer una caminata a modo de ejercicio, una cuadra. Pero empezá a construir el hábito. Decir, bueno, quiero mejorar mi alimentación. Imposible, mi desayuno es un mate, después un sándwich al mediodía y a la noche me morfo todo. Imposible. Bueno, empezá a cambiar, decir, bueno, voy a desayunar con una fruta, con una mandarina. Voy a cambiar el hábito de comer galletitas por una mandarina. Y quizá eso va a empezar a construir el hábito de empezar a tener una buena alimentación. Imposible, no tengo tiempo de juntarme con mis amigos. Yo sé que el envejecimiento, las amistades son muy buenas para envejecer bien. Todo, imposible. Bueno, al menos hoy habla con tu amiga 5 minutos. Ni más ni menos, solo 5 minutos. No tengo tiempo para pintar, para hacer manualidades, actividades que me gustan. Bueno, 15 minutos. ¿Quién no tiene 15 minutos? Entonces, a veces no es un tema de falta de tiempo. Es un tema de prioridad. Todos tenemos tiempo para lo que es importante. Imagínate a alguien, vas en la calle, ¿qué te pasa esa panza? No, hace 4 meses que no voy al baño, no tengo tiempo realmente. Imposible, ¿no? Con todo lo que tengo que hacer, no, todos le asignamos tiempo a las cosas que son importantes. A lo sumo, a la noche vas al baño, o sea, por más de que tengas mucho trabajo, ¿sí? Bueno, si es importante para vos, tiene que estar en tu agenda. Tratar de implementar esto, decir, bueno, de 5 a 6 es mi hora feliz. Me desconecto del teléfono, trato de no atender a nadie y me voy a dedicar a algo que me cargue las pilas. No sé, me voy a regar las plantas, que todo el mundo que me espere. Empezar a ser como egoísta, entre comillas, para empezar a pensar que si vos no estás bien, no vas a poder atender bien a tu familia. Entonces, implementa esto, ¿no? Decir, bueno, esta hora feliz, 1 hora por día, de 5 a 6 de la tarde, va a ser mía. Que nadie me moleste, no apago los teléfonos y empiezo a pensar en mis necesidades, ¿sí? Y en función de las metas que nosotros tenemos que agendarlas o darle prioridad. Es decir, bueno, si yo quiero salir a caminar todos los días, lo marco en mi agenda como si fuese una cita con un cliente. Porque el gran problema, y esto es importante, que si vos no tenés claras tus prioridades, tu vida gira en torno a las prioridades de otro. Y eso es peligroso. Podés perder enfoque, no podés estar viviendo el propósito por el cual Dios te crió. Entonces, uno quiere envejecer bien. Bien, ¿tenés clara cuáles son tus prioridades? Esa quizás es la primera pregunta que tenemos que hacernos. Y ponerte metas. Quiero salir a caminar todos los días. Quiero empezar a comer verduras. Quiero empezar a desayunar mejor. Quiero empezar a leer la Biblia todos los días. Voy a asistir a la iglesia todos los domingos. Metas. Y algo que va a ayudarte a cumplir las metas es que le digas tus metas a otro. Tener que rendir cuentas es una de las cosas que más ayudan a poder crecer. Tengo dificultades con estas tentaciones. Lo socializo, lo comparto. Porque en la medida que otros lo sepan, van a estar orando por mí, van a estar ayunando, van a estar acompañándome y probablemente sean también las metas del otro. Vive una espiritualidad equilibrada. Decíamos recién que no podemos estar cerca de Dios si no vivimos una vida como a Él le agrada. Entonces una vida equilibrada no puede estar alejada de la oración,
de tener un tiempo con la palabra, de tener comunión con otros hermanos, de ser ministro de Él llevando la palabra a otras personas. Eso hace de que uno pueda vivir una vida en el Espíritu, una vida centrada en Cristo. Si nosotros logramos tener una espiritualidad equilibrada, probablemente vamos a envejecer mejor. Porque es en el Espíritu quien nos va a guiar y nos va a enseñar a cómo envejecer adecuadamente. ¿Entiendes? ¿Cómo es tu nombre? Leo. Bueno, lo que dijo Leo es muy cierto. Una de las cosas que más afecta el envejecimiento es no saber decir que no. Entonces, uno a veces puede aprender a cómo poner ciertamente límites de una manera agradable. Y tiene que aprender uno a ser asertivo para no descuidar nuestras propias prioridades en ayudar a otros. Entonces vos capaz uno puede decir, mira, si alguien te llama para pedirte algo y vos no podés hacerlo, capaz podés decir, mira, hoy es imposible, pero mañana sí. Entonces uno a veces puede poner un no abriendo un sí, ¿no? Decir, estoy rodeado de manipuladores, esa es una realidad. A veces dentro de nuestra familia, en nuestros contextos laborales, hay muchas personas que utilizan técnicas manipuladoras para conseguir lo que quieren. Entonces, en ese sentido, hay que aprender a poner un límite. Lo que suele pasar a veces es que si yo no tengo una autoestima centrada en Dios y una autoestima muy firme, me empiezo a sentir culpable cuando le digo que no a una persona. Lo que yo tengo que trabajar, por un lado, es mi autoestima para entender de que ese no fue justamente para decirle sí a otras cosas que son importantes para mí y para mis seres queridos, por ejemplo, y entender de que la gente tiene que adaptarse a las posibilidades que yo les puedo brindar. Siempre voy a tratar de ayudar a todos y de buscar el bien común, pero si hay momentos en donde uno tiene que decir no, primero entender, ¿esta persona es manipuladora de por sí? ¿Lo hace así con todos o lo hace así conmigo? Porque a veces la gente manipuladora es manipuladora porque uno le da lugar. Entonces, en la medida que uno aprende a poner límites adecuados de manera asertiva, diciendo no pero abriendo un sí, uno a veces puede encontrar un equilibrio en esta situación. Y a veces va a ser necesario poner límites serios, independientemente las consecuencias de eso. Porque puede ser de que alguna persona te haga un ofrecimiento que no es adecuado, que no es el correcto para tus valores, y bueno, y ahí eso es innegociable. Te ofendas, te pongas mal, me critiques, ya es un tema de ella, me explico. Entonces, pero lo que va a afectar la capacidad de sentirnos culpables o a ponernos mal es nuestra autoestima. Si nosotros sabemos que es voluntad de Dios decir no, bueno, obviamente eso va a ayudar a que podamos decir ese no con libertad, con valentía, y después podamos tener paz independientemente la persona lo que diga. Puede pasar esto, ¿no? Uno va al geriátrico, toca la guitarra, todo, y predica el evangelio, y esas personas recibieron a Cristo y están animosas, contentas, son ávidas de escuchar la palabra. Vos te vas re feliz, dijeron, oh, se salvaron tantas personas, vas al otro día y no saben quién sos, ya se olvidaron, eso puede pasar, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que nosotros podríamos repetir esa misma frecuencia, ¿no? Decir, bueno, cantamos, hacemos una manualidad, oramos, hacemos la oración para que reciban a Cristo nuevamente, aunque quizá algunos ya lo hayan dicho, quizá no lo sabemos. Lo hacemos confiando en la soberanía de Dios. Algo que a mí me ayuda a pensar esto es, el ladrón que estaba al lado de Cristo no hizo una oración de fe como estamos acostumbrados a escucharla. Le dijo, no te olvides de mí cuando... ¿no? Fue una frase salida del corazón y le dijo, vas a estar en el paraíso, me explico. Entonces a veces uno piensa que si no hizo la oración de entrega, recibiendo a Cristo, pidiendo perdón, parecería que, o si se olvidó porque tiene problema de memoria, la salvación la perdió. Y eso escapa
a lo que nosotros podemos pensar y tiene que ver con la soberanía de Dios. Creo que nuestra tarea es ser fieles en llevar el Evangelio, en darles la oportunidad de que acepten al Señor, dejando los resultados en manos de Él y no sentirnos mal si tenemos que todos los días hacer la oración de fe, porque creo que todos los días decidimos aceptar a Cristo, todos los días pedimos perdón por nuestros pecados, todos los días nos acercamos a Él confiadamente sabiendo. Entonces, no estaría mal decirlo de vuelta, porque también puede ser que una enfermera esté prestando atención, puede ser que otro abuelo que nunca vino haya acercado por primera vez. Entonces, es como dar oportunidades todos los días. Vamos al geriátrico a amar, a acompañar, a consolar, pero también a que escuchen el Evangelio y tengan la oportunidad de recibir a Cristo. Para muchos va a ser la primera vez. Para otros que se olvidaron, también va a ser la primera vez. Y lo importante es que Dios sea glorificado en todo. Entonces, en ese caso yo te animo, o sea, en mi opinión personal, es que lo hagas todos como si fuese el primer día. Pero si hay algunas personas que tienen más lucidez, que tienen mayor compromiso, que vos ves que ellos se acuerdan de vos, saben tu nombre, probablemente con esas personas no sea necesario repetir la oración de fe, porque ya hay como una conexión con la realidad. Entonces vos ya descansás en la soberanía de Dios, que le has dado la oportunidad de recibir a Cristo, y también vos ves en el fruto. Ella escucha la palabra, ella quiere que vengas, ella está hambrienta de escuchar las cosas del Señor. Entonces ahí podemos ver esas obras, ¿no? como testimonio de que hay una fe, hay un deseo de conocer a Dios, ¿no es cierto? Pero yo creo que es importante, a veces el personal no escucha, porque está trabajando, está yendo, viniendo, atendiendo, pero que ustedes tengan la oportunidad todos los días que van de predicar el Evangelio y de permitir que la gente abra su corazón a Cristo, puede ayudar a que la enfermera, la mucama, quizá en 1 año, 2 años, se acuerde de esa oración y la haga en su casa. Así que no habría inconveniente en hacerlo siempre. ¿Alguna otra duda? ¿Inquietudes? Sí, y conozco una persona que dice que en la casa camina todo el día y yo pienso que no es igual que ir a caminar una escuadra. Claro. ¿Es así o no? Sí, a veces para que el ejercicio físico dé los resultados que uno espera, tiene que ser permanente, decir, bueno, camino media hora todo el tiempo seguido, para trabajar cardiológicamente, trabajar. Uno, es verdad, no es lo mismo tener un trabajo donde estás todo el día de aquí para allá, a un trabajo que estás todo el día con una computadora sentado. Hay una diferencia que influye y es cierta. Pero lo que se sabe es que es importante esto de mantener una rutina y caminar permanentemente durante 20 minutos, media hora, en forma seguida. Eso tiene una exigencia cardiológica y un beneficio al cuerpo muchísimo más que si lo hacemos de manera esporádica. Pero eso es importante. Y va a depender. Hay momentos en donde uno tiene que actuar y hay momentos en donde uno tiene que retirarse. Por eso es muy importante que uno tenga la guía de Dios, la sabiduría de Dios, la comunión con el Espíritu para saber reconocer la diferencia, para cuándo hay que actuar y cuándo hay que quizá hacer como vos hiciste, bueno, yo me aparto de ese lugar. En situaciones de violencia extrema, en situaciones donde hay peligro de vida o hay agresión, hay violencia, probablemente son situaciones donde hay que intervenir, hay que evitar de que las personas haya maltrato físico, inclusive hasta en situaciones hasta tendrías que llamar a la policía. Y hay situaciones en donde vos ves que hay un malestar, hay una situación de tensión. Quizás lo más importante es cuidar a los pequeños, sacarlos de ese contexto, o sea, enfocarte más en tus sobrinos y no tanto quizá en los adultos, ¿no es cierto? Pero creo que cada situación puede ser distinta, ¿no es cierto? Por eso es importante ahí tener la guía de Dios en situaciones. Por eso, creo que uno tiene que buscar el equilibrio y ese equilibrio te lo da Dios. Es importante pensar en los demás, pero también
El hecho de que haya una necesidad no implica un llamado a cubrir esa necesidad. De hecho, lo vemos en la vida de Jesús. ¿Cuántas necesidades había? Él, sin embargo, ahí dijo, el trabajo ya está hecho, ¿me explico? Entonces, a veces es importante reconocer la diferencia entre una necesidad y ser yo el responsable de cubrir esa necesidad. Me acordaba, Guillermo, de tu experiencia. Bueno, sabemos que sos docente, no lo dijimos al principio. Guillermo es docente en la Universidad de Quilmes y se dedica particularmente, él es terapista ocupacional, a atender. Y durante muchos años trabajaste en hogares, en geriátricos. Si viste diferencias entre los cristianos que envejecían, conociste, tenés testimonios de algunas cosas y algunas cosas que fueron notables, algunos eventos que son como para remarcar, ¿no? Viste gente envejecer realmente saludable y con calidad de vida, y además hay gente feliz. Uno ve a algunos ancianos que te imparten, ¿no? Te irradian vida. Sí. ¿Cómo ha sido tu experiencia con eso? Sí, yo creo que en los geriátricos que he trabajado, primero daba gracias a Dios cuando a veces había hermanos como ustedes que van a visitar a los geriátricos. Lo que observo es esto. Los geriátricos que eran visitados por iglesias eran geriátricos totalmente distintos a los geriátricos que no eran visitados por iglesias. Entonces, hay una diferencia muy importante en la vida de los ancianos cuando el pueblo de Dios se acerca a servirles, a ministrarles, a llevarlos. Ya ahí, a nivel institucional, se ven los cambios. Porque uno piensa en el anciano, pero también a veces está el personal que necesita una palabra, necesita un acompañamiento, necesita ayuda. Entonces, vi una diferencia importante, ¿no? El geriátrico, antes de que pase la iglesia, después de que pase la iglesia. Un clima de festivo, de alegría. Había, por ejemplo, un silencio, un clima tenso, aburrimiento, todo el mundo se dormía. Venían los hermanos de la iglesia, hacían una fiesta, actividades, y ya después, toda esa semana se hablaba de ese evento. O sea, era como revivir lo que se vivió a lo largo de esa semana. Eso a nivel institucional. Después, a nivel personal, hombres y mujeres de fe que han envejecido tienen una visión y una concepción de su propia enfermedad totalmente distinta, una esperanza increíble. Ellos sabían de que faltaba poco para ver al Señor, ¿no es cierto? Entonces veían su propio envejecimiento como la oportunidad. No ven la hora. Muchos me han dicho, no veo la hora de ya irme con Él, ¿no? Pero lo decían con gozo, con alegría. Y para otros puede ser la peor tragedia. Ven la muerte como lo peor que les puede pasar, ¿no es cierto? Entonces, la diferencia entre esto y esto es la esperanza de la resurrección que tenían las ancianas y los ancianos de fe, ¿no? Esto de decir, el Señor me va a ayudar, el Señor me va a sostener, personas con muletas caminando, alabando al Señor, ¿no es cierto? Contra personas caminando, puteando y maldiciendo el problema en la cadera que tienen, ¿no es cierto? Entonces, creo que por eso hablábamos hace un ratito, la vida espiritual impacta en tu forma de envejecer, tu visión de envejecimiento. Si nos ponemos a pensar, envejecer y morir es el comienzo de algo extraordinario. O sea, la vida empieza ahí. Hoy estamos percibiendo una chispa de la eternidad. Imagínense lo que va a ser estar con el Señor todos los días para siempre. Lo mejor que nos puede pasar es estar con Él. Entonces, las personas que estaban en cama, las personas que estaban enfermas, miraban esto como un proceso, como algo que pronto se acaba. Y con el anhelo de encontrarse con papá. ¿Sí? Entonces, creo que hace una diferencia importante la fe en el momento de dolor, de la angustia, del sufrimiento, de la enfermedad. Hay una gran diferencia. Y también lamentablemente hemos visto hombres de fe que en momentos de dolor, en momentos de enfermedad, en momentos se han apartado. Entonces, personas creyentes que quizá practicaban en el camino y quizá
no han podido entender el plan de Dios en el sufrimiento y personas que se negaban a creer en Cristo, ¿no es cierto? Como resentidos con el Señor también, ¿no? Entonces, por eso hablábamos de la mentalidad. A veces necesitamos cambiar nuestra forma de ver las cosas. ¿Cómo vemos el aguijón que tenemos puesto, ¿no es cierto? ¿Como algo que no viene de Dios o como algo que Dios no permite? O sea, es importante que entendamos que la enfermedad antes de venir a nosotros pasó por las manos de Dios. Él tiene el ok de todas las cosas que nos pasan. O sea, no es algo que escapó a la soberanía de Dios. Entonces, forma parte de su plan, forma parte de la voluntad de Dios. Obviamente vamos a orar por el milagro, vamos a pedir la sanidad de Cristo, vamos a pedir que Él nos liberte. Pero a veces oramos, pedimos y Dios dice, te basta mi gracia, te basta mi gracia. ¿Alguna pregunta, algo que quiera comentar, alguno más? Si no, vamos a estar orando, hermanos, y vamos a compartir la merienda. ¿Nadie más quiere consultar o compartir nada? También quería decir algo. Sí. También puede pasar esto, que no te animás a levantar la mano adelante, o lo que te está pasando es algo muy privado y no te animás a decirlo delante de todos. Capaz, en el momento que compartimos algo, puedes acercarte y me haces la consulta en privado, si querés. Hola, buenas tardes. Yo vengo de Modelo. Sí, acá los años han pasado, pero nos gozamos porque pasaron provechosamente. Y recién, cuando vos decías los pensamientos que uno tiene, ¿no? Y yo me acuerdo cuando tendría 20 años, 15, a los 16 acepté a Cristo y después, siendo joven, veía que en aquel tiempo no era tan común como ahora que todo el mundo se tiñe. Pero yo dije, yo nunca me voy a teñir el pelo, porque yo quiero vivir los tiempos como Dios me los va dando. Y nunca me teñí. Por eso tengo la cabeza blanca. Y si ustedes no se tiñeran, no estaría sola. Hay veces me parece que soy la madre de todo, porque soy la única que tiene el pelo blanco. Pero gloria a Dios, porque teñido o sin teñir, qué importante es saber que nos espera un futuro mejor. Y recordaba ese versículo que dice, porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Entonces, hay días que estamos malhumorados, hay días que estamos más tristes, hay días que se hace pesado los dolores de los huesos y demás hierba. El mirar qué pastillita tenemos que tomar. Cuando nos ponemos a charlar con mi consuegra por ahí y empezamos a ver las pastillas que tomamos, después me mato de risa, porque digo, qué conversación es esta. A ver qué pastilla tomamos. Pero es así. Si no toman ninguna, mejor. Pero bueno, si tienen que tomar, hay que tomarla. Tampoco vamos a ser tan espirituales que andamos así, pero yo confío en el Señor, no tomo ningún remedio. Y bueno, pero toma algún remedio si vas al médico y estate bien y podés rendir en algo. Porque cuando nos ponemos grandes, lo que deseamos es seguir
estando en carrera. Mamá partió a los 94 años y yo me preocupaba. Le decía, mamá, no hagas esto. Y me decía, ¿qué querés que haga? ¿Me siento para morirme? Ah, no, tenés razón. Tenés razón. Era una mujer sabia. Y trabajó hasta que llegó el tiempo que en 6 meses el Señor la llevó. Pero la llevó a estar en su presencia. ¿No, Rosa? ¿Se acuerda cuando le cantábamos? Así que es un momento especial en la vida. Nos gozamos con los niños, nos gozamos con los adolescentes, o nos dan trabajo los adolescentes, y los jóvenes, los que se casan, los adultos, y la vejez también tiene sus cosas lindas. Tiene muchas cosas lindas porque tenemos al Señor. Y hay veces yo estoy bajoneada y me pongo a clamar, a orar al Señor, y el Señor viene y me dice que no tenga temor, que me aliente, que Él está conmigo. Y es así, Él está conmigo. Amén. Vamos a orar. Cerramos nuestros ojos. Gracias, Señor, te bendecimos, glorificamos tu nombre, Señor. Porque, Señor, siempre estás viendo el clamor de tus hijos y aún de aquellos que no lo son, para poder encontrarte. Señor, alienta los corazones de cada uno de los presentes, varones y mujeres. Y te rogamos, Señor, que en tu inmenso amor y misericordia podamos vivir el tiempo de vida que nos das, dándote gracias, dándote gloria, aceptando las situaciones que nos tocan vivir y llevándolas con gozo delante de tu presencia. Gracias. Gracias por el hermano que está con nosotros. Oh Señor, lo bendecimos y gracias por la sabiduría que le das, Señor. Sigue guardando y bendiciéndolo a él, a su esposa, a su familia, para que puedan seguir siendo luz y gracia para todos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Van a tomar la merienda ahora? Bueno, hermanos, ahora vamos a compartir la merienda allá atrás, así que cada uno lleve su cartera, vamos a acercarnos a las mesas que están allá atrás. Y bueno, si surge alguna inquietud, como dijo el hermano, lo podemos compartir en un ratito, ¿sí? Gracias.